Bienvenidos, soy Andrés Castelblanco, tengo un cartón que dice que soy historiador y esto es Hablando de Historia. Bueno, como había dicho por redes sociales, este video va a ser sobre la epidemia de gripe española en Bogotá. Vamos a tratar el caso bogotano y cómo fue la representación en los periódicos bogotanos, especialmente El Tiempo, unas fotos de cromos y de una revista El Gráfico de la época. Inicialmente, un poquito lo que fue la gripe española, así como en un contexto mundial. Se considera la epidemia más devastadora que ha azotado a la humanidad. Tuvo más o menos entre 30 y 50 millones de muertos. Las cifras varían mucho. Hubo muchísimo subregistro. Para la época 1918, saliendo de una guerra, los países estaban más preocupados en otras cosas. Pero bueno, eso es lo que hay. Esta es una variación de la influencia H1N1 que al parecer sufrió un ciclo de mutaciones hasta que llegó a ser la enfermedad devastadora que todos conocemos. Después de los estudios que se hicieron décadas después, se cree que esto inició en 1889-1890 con una epidemia de gripe que azotó la parte asiática de Rusia. Rusia es muy grande, pero entonces solamente afectó esta parte. Y que por los puertos que están en el extremo oriente ruso, Kamchatka y eso, terminó llegando por navíos militares hasta Estados Unidos. De aquí en Estados Unidos, al parecer estuvo dando vueltas un rato, hasta que hubo un primer brote, que algunos han llamado como el brote heraldo, ¿no? Como el heraldo de la destrucción, en 1917 en algunos campamentos militares. El primer caso confirmado fue el 4 de marzo de 1918 en el Fort Riley, en Kansas, Estados Unidos. Ahí, al parecer, se da la mutación que le da la virulencia a este virus, que lo hace que se vuelva más infecciosa y al parecer mortal. Estos virus suelen tener muchas mutaciones, entonces pues, el estudio y tan a posterior es muy complicado. Sobre todo porque el estudio acá se hicieron con tejidos congelados donde estaba el virus. Entonces, pues me imagino que, no soy científico, pero me imagino que eso tiene que suponer una dificultad inicial. El primer caso en el que se ve que hay una mutación se da el 22 de agosto, o se detecta el 22 de agosto en Francia, en el puerto de Brest, que era un puerto por el que estaban llegando las tropas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial. ¿Ven? Vamos aquí viendo una conexión, aquí que al parecer por medios militares, por donde se va expandiendo esta enfermedad. Después de esta enfermedad, comienza a devastar lo que sería Europa, Estados Unidos. La enfermedad tiene varios rebrotes, pero más o menos se dice que dura un año con sus dos rebrotes principales, o sea, con el brote y después con un rebote principal. Hay lugares en los que simplemente dura 4 meses porque alcanza el pico máximo, porque no había ningún medio de contención, ¡pum! Y vuelve y cae de una forma natural. ¿Por qué se llama gripe española? Es muy sencillo. España era uno de los pocos países europeos que no estaba inmiscuido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, este fue uno de los países donde más se estudió y los medios periodísticos cubrieron la noticia. Los otros países había una especie de encubrimiento de censura por el tema de la guerra, aunque pues también tenían como cosas más importantes que hacer, como matarse entre ellos. Y entonces ahora pasaremos a lo que serían los casos bogotanos. Para esto primero va a ser una breve introducción de lo que era como medianamente Bogotá en esa época, sus dimensiones, y se llegó desarrollando. Iniciemos con lo que serían los límites actuales de Bogotá y más o menos la población para 1918. Obviamente para esta época no tenemos archivos muy concretos, no tenemos eh, cifras específicas, pero pues aquí ya como, sea como las más aceptadas que hay para la época. Entonces iniciamos con este Atlas Histórico de Bogotá, que es de la editorial de la Universidad Nacional, que se lo recomiendo. Es un libro que realmente quiero comprar así, pues en línea. Si alguien me lo quiere regalar, se lo agradezco. Atlas Histórico de Barrios de Bogotá, 1884-1954, por Luis Carlos Colón y Germán Mejía. Entonces, además de que este es un libro muy bonito, datos muy interesantes, y nosotros acá nos vamos hasta la página número 22, si no estoy mal, 24-25. Vamos a mirar lo que serán los límites de Bogotá para la época. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el
Mapa número 2, Acuerdo 17-1917. Su Acuerdo 17 significa que es un mapa que fue aprobado por el Consejo de la Ciudad y que sería este. Aquí podemos ver los límites de la ciudad, que no solamente es el límite físico, sino lo que sería el límite también de las tierras rurales, ¿no? Entonces la ciudad básicamente en esta época, sus limitantes serían lo que sería la perseverancia, los cerros, básicamente hacia el oriente, hacia abajo, un poquito más allá de la Caracas, casi llegando hasta lo que sería el actual 24, hacia el sur, hacia esta parte sería lo que sería el barrio Egipto, ya con sus fábricas de ladrillos, y hacia el norte sería lo que sería Chapinero, que la élite había comenzado a construir ahí algunas casas de verano, aunque en este momento lo que es Chapinero era sobre todo haciendas de descanso o simplemente eran haciendas súper gigantes. Igual lo que sería aquí hacia abajo de la 30 donde está el cursor, serían las haciendas del Salitre, las haciendas de Camacho, las de Masuren por acá, hacia más al norte. Pero pues había unas partes que como se ve todavía no eran parte de la ciudad. Vamos, aquí tenemos esta partita de acá, sería el pueblo de Usaquén, el pueblo de Fontibón, de Engativá, de Zumba, de Suba, de Usme, de Osa, lo que conocemos. Por ejemplo, acá tenemos este mapa del acueducto de Bogotá de 1923, que pues es unos años posterior, pero pues podemos ver de una manera un poco más clara, aunque bueno, el mapa no es claro y eso que le metí más o menos edición, pero aquí lo que quiero mostrar es que en este momento Bogotá era una ciudad compacta. Este es un mapa de 1923, entonces para 1918 la ciudad era un poco más compacta, aunque pues tampoco es que hayan habido cambios súper significativos. Mire, por donde va el cursor, esto sería donde vivía la mayoría de la población. Una ciudad muy compacta que tiene un crecimiento lineal que va seguido, es guiado por los cerros orientales y los diferentes arroyos y ríos que bajan de la montaña. Bogotá aquí tiene algo muy diferente a lo que es la Bogotá de hoy en día, que tenemos una gran separación social entre norte y sur. En ese momento la ciudad era compacta y acá, donde está el cursor, vive la mayoría de la población, la élite, los artesanos, indígenas, pues los pocos indígenas que vivían en la ciudad, y la gente pobre. Todos vivían en lo que serían las grandes casas del centro. Bueno, hoy la mayoría no está, pero imagínense más o menos la de la Candelaria. Entonces, básicamente, en un mismo edificio, en la parte de abajo podrían vivir una familia de artesanos, de una persona con alguna profesión o un pequeño inquilinato de varias personas pobres, aunque inquilinatos para esa época es un poco anacrónico. Y en la parte de arriba, en el segundo piso, podía vivir una familia pues más o menos de clase alta, con dinero, de comerciantes, algún abogado, algún médico que para la época era pues personas bastante reconocidas. Esto hace que la epidemia de gripe española que en Bogotá, que obviamente viene por una persona que viajó al exterior o de un norteamericano europeo que llegó a la ciudad, se esparza y afecte de manera medianamente uniforme tanto a ricos como a pobres. Pero eso es lo que nos va a mostrar más o menos los, los periódicos, ¿no? Los periódicos van a centrar la enfermedad y describirla dependiendo si le da a una persona de la élite o si le da a una persona pobre. Aquí vamos a ver lo que sería una representación de la enfermedad y como por medio de las imágenes y los periódicos se crean unos actores con unas funciones, ¿no? Entonces, si a usted siendo rico lo mató la gripe española, se narra de una forma en los periódicos y si es pobre, se narra de otra forma. En Bogotá, en 1918, los primeros casos registrados de la gripe española no los tengo, pero sí tengo lo que se registró en las noticias. Entre el 17 de octubre de 1918 hasta el 10 de noviembre, que fue la última noticia relacionada con la gripe que encontré, hay un total de 24 noticias que muestran cómo se vivió esta gripe. Esto lo estoy sacando del archivo digital histórico del tiempo. Si ustedes quieren visitar este archivo para lo que sea sus investigaciones, porque están muy aburridos en esta cuarentena, ustedes ponen en la barra de buscador de Google
archivo histórico digital, el tiempo Google, y ahí le sale. Ahí sería la primera opción. Ahí están literalmente desde que empezó hasta más o menos creo que los 90 son los últimos que tienen. Muy completo. Entonces, la primera noticia que tenemos relacionada con la gripe es el 17 de octubre en un titular que se llama Contra la gripe, que se los voy a ir poniendo acá, los más importantes, que dice una receta eficaz. Dice, sigue haciendo estragos en la ciudad la terrible epidemia de gripe. Y la llama más o menos que es algo molesto. Esto es muy importante porque en la época la publicidad en los periódicos era muy importante. La publicidad era muy importante en la época. Si ustedes ven la primera página, básicamente todos los periódicos o revistas de la época es publicidad. Entonces aquí comienza a ver estas recetas milagrosas, ¿no? Que aquí, digamos, aquí sé que tiene que tomar sal más analgesina, lo que sea eso, hacerse unas cápsulas, tomarse varias al día y que va a quedar perfecto. Pero realmente, algo muy curioso, que nos hace ver que este país a veces no cambia nada. El 12 de octubre de ese mismo año se da una reducción en el presupuesto de los institutos de higiene en la ciudad. Básicamente, se le quita plata a la salud, se le da una reducción más o menos del 30%, diciendo que básicamente no había plata. La siguiente noticia es la gripa y los estragos que causa del 21 de octubre. Entonces aquí nos está diciendo, miren, aquí hay estragos en el gobierno, en el parlamento, en el comercio, colegios y cuarteles. Otra vez viendo que los cuarteles y el movimiento de tropas era una forma como se llevaba la gripe en esta época. En los teatros, en las iglesias, también se relata la gripe como molesta y que hay más o menos un 20-30% de la población afectada. Población afectada es que son, más o menos Bogotá tiene unos 100.000, 120.000 habitantes para la época y más o menos entre unas 5.000 a 7.000, 8.000 personas murieron. Obviamente no hay datos consolidados sobre esta época. La siguiente noticia importante es la gripa universal del 23 de octubre del mismo año, del 18, en el que se comienza a ver que aquí ya se reconoce que esto es una gripa que está reinando sobre Bogotá, pero que el país más afectado es España, aunque aquí se dice que en España empezó y que después se presentó en Suiza, Alemania y Estados Unidos, aunque en este pues ya sabemos que primero se presentó en Estados Unidos y después se mudó a Europa, aunque bueno, realmente cuando todavía no había mutado Rusia, Estados Unidos y después Europa. Pero como había mencionado, como en Europa no se había, como en España no había esa censura, pues entonces ahí es donde más se había narrado. También se dice que en Buenos Aires hay datos de 20.000 personas enfermas. La siguiente noticia, aquí voy a poner una página más o menos grande, es 25 de octubre de 1918, que es gran epidemia de gripe en Bogotá. Todas las últimas noticias, entonces empezamos por las defunciones, los servicios sanitarios que están desbordados. También aquí podemos ver que por los menesterosos víctimas de la gripe se comienzan a hacer, se comienzan a hacer estas cofradías, no, se comienzan a hacer estos movimientos de solidaridad, es la élite de las damas, que por también algo muy interesante es que es comenzar a hablar de la higiene pública, de la eficacia de las vacunas. La siguiente noticia sería el 29 de octubre, para los próximos debates. Estas noticias comienzan a ver en el periódico, recordemos que es el tiempo, que este tema sanitario comenzó a volverse también un tema político, en el que comenzaba a decir, para los próximos debates, para las próximas generaciones, tenemos que crear una ciudad más salubre. De alguna manera, no se sabía lo que causaba la epidemia, pero como la humanidad siempre vivió con enfermedades, la sociedad siempre está presente, siempre se le cree que la falta de higiene es la causa, y pues por obvias razones que las personas más pobres, que las que menos condiciones de salubridad tienen, siempre terminan siendo las más afectadas. Entonces aquí también en un tono muy electoral se dice que esto es algo que toca revisarse para futuro. La primera noticia importante que vemos el 4 de noviembre de 1918 se titula así, para prevenir las epidemias de mañana. Tiene más o menos, sigue la misma línea del artículo anterior, pero pues este ya es más un artículo de opinión. El otro se refería a lo que estaba pasando en los debates en el Congreso y Cámara.
Pues aquí para prevenir las epidemias de mañana, eh, por ejemplo, como es decir que la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y el gobernador del departamento y el sabio médico doctor Rafael Ureos están viendo que la higiene es muy importante. Están viendo que los servicios sanitarios están colapsados, que hay acumulamiento de cadáveres y que esto está comenzando a afectar mucho más la ciudad. Y que los cadáveres de quién se están acumulando, los cadáveres de los pobres. Como vamos a mirar un poquito más adelante, los pobres se les representa como los pobres que se enfermaron, mientras que los ricos son la persona élite que se enfermó, como en singular, de una forma más privada. El resto son los pobres. Toda la chusma se está enferma. La siguiente noticia de un día después del 5 de noviembre, aunque pues aquí está titulado el 4 de noviembre, pues porque fue el día en que sesionó, que siguen diciéndose en el Congreso los debates que hay que hacer frente a la gripe. Hay que tomar medidas, hay que crear leyes. Entonces aquí ya se comienza a hablar de que tiene que haber habitaciones para los obreros, ventiladas, que se tienen que acabar ciertos barrios de Tujurio. Se habla mucho del Paseo Bolívar. Eso podría ser un video después, que en ese momento es donde queda un barrio que queda más o menos donde hoy queda el eje ambiental, que era como el tujurio más grande de la época, ¿no? Entonces estaba al lado de una fuente de río que se contaminaba muy fácilmente. Ahí las personas que casi en su mayoría eran venidas del campo, estaban viviendo con animales, con ciertos sembradíos, más o menos así como un poquito de pan coger, y era un foco de infección importante para la época. 7 de noviembre de 1918, La Cuestión Social, otro artículo más o menos de opinión, que empieza, la cuestión de proporcionar a la gente pobre que vive en Bogotá, en todo el ejército de trabajadores infelices que moran en las afueras de la capital, habitaciones higiénicas que no sean un peligro para quienes en ellas pasan su vida y que reúnan alguna condición de salubridad. Es hoy una de las cuestiones principales para que la ciudad, una de las que más imperiosa y justamente se imponen por caridad, por el cuidado de la propia defensa, por el deber de mejorar la suerte de los proletariados, que es el primero, que es de los primeros que tiene el Estado democrático, digno de ese nombre. Básicamente, ya se estaban preocupando entre comillas, ¿no? Porque la preocupación es más como al miedo al contagio, comienzo a reaccionar. No tanto porque me preocupe la salud de ellos, sino que tengo miedo de contagiarme, entonces comienzo a reaccionar para hacer eso. Entonces, necesito que los trabajadores no se enfermen, que los proletarios, como llaman ahí, no se enfermen. Entonces, pues necesitamos crearles unas habitaciones más higiénicas. Oye, ojo, no estamos hablando de que unas casas, unos barrios. En este momento estamos hablando de unas habitaciones que pueden seguir viviendo si no es en una casa, pero tal vez de una forma más salubre. 8 de noviembre del mismo año. Aquí, la epidemia de gripe. La epidemia de gripe ha decaído notablemente en esos últimos 3 días. Ya los enfermos que restan son muy pocos y fundamentalmente se cree que antes de 10 días la epidemia habrá terminado por completo. En este momento, la epidemia de una forma algo natural alcanzó su pico y comenzó a descender. Aunque pues bueno, ya después se comenzó a ir a otros departamentos, en Boyacá, Sopó, Chía comenzaron a haber casos. Fue más problemático porque ya no había menos servicios de salud que había en la capital, que eran muchos menos. Y tal vez digan, Andrés, ¿por qué no hablas de los casos de Boyacá, Santander, de estos municipios de Cundinamarca? Porque no tengo ni idea de dónde conseguir las fuentes. Esto es muy importante. Del 10 de noviembre, gran manifestación obrera. Los obreros irán hoy ante el presidente de la República y los dignatarios de las cámaras. Los discursos, las peticiones. Entonces, más o menos narra lo que narra, ¿no? Obvio, Bobis. Entonces, este artículo dice más o menos lo que fue la jornada de ese día, más o menos ya sabía quién iba a hablar, las peticiones, que ya de esta forma eran como de obreros organizados, pidiendo mejoras salariales, mejoras higiénicas del lugar donde vivían. Para continuar, aquí les muestro esta tesis de María Fernanda Durán, que con ella obtuvo el título de maestría en la Universidad Nacional, que es Enfermedad y clases populares. El caso de la gripa en 1918, entre la acción filantrópica y el miedo a la contaminación, una aproximación desde las fuentes visuales.
Basándome en esta tesis, es en lo que les he contado, lo que he dicho, y esta tesis tiene un componente muy importante de representación de la imagen. Obviamente, pues por términos del video, no me voy a poner a explicar lo que es la representación, como ella muy bien lo explica en su trabajo, porque pues hace un trabajo muy riguroso de un estado del arte y explicación del marco teórico que va a trabajar. Se la recomiendo, ustedes la pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Nacional, entrando simplemente a su página, que es María Fernanda Durán, y ahí les sale, o pueden escribir el título. Entonces ahí, aquí, ¿qué hace María Fernanda Durán? Coge coge fotos de cromos y del gráfico, dos revistas bogotanas de la época, y estudia y compara cómo se representó la gripa, la muerte y a los diferentes actores. ¿Qué son los actores? El periódico, el periodista, las personas, si es de la élite, si es pobre, si es muerto, vivo, ¿no? Cada actor tiene una función que comienza a ser creada por medio de un discurso desde los periódicos. Hay que recordar que los periódicos y revistas en esta época eran el medio principal de comunicación. Entonces, en este momento procedo a mostrarles las imágenes. En esta primera foto de cromos del 20 de octubre de 1918 se registra la primera muerte, o al menos la primera muerte que registra cromos, de una persona de la élite. Hay que tener en cuenta que aquí la élite, como dice María Fernanda y dicen otros autores, la gripe al inicio le comenzó a golpear más duro a lo que era la élite capitalina, pero los periódicos y revistas no se centraron tanto en esto. Ella que dice sobre la muerte de la élite. La muerte de la élite se presenta de una forma privada, ¿no? De una forma individual. Entonces aquí muere la señorita, porque les dicen así, María Cristina Pinto. Entonces ella explica en su tesis cómo está el posicionamiento de las manos, la ropa que se le pone, ¿no? El marco. Se trata de mostrar que son personas cercanas a Dios, muy angelicales, que qué pesar que se murieron, ellos que eran tan buenos. Se resalta mucho en esto que se resalta mucho la familia de donde vienen, lo que hacían y que son de tez blanca. Para una vez más la pureza. A veces se dice como la naturaleza, lo que la naturaleza les había dado, ellos que por naturaleza, que por decisión divina estaban en las altas esferas de la sociedad. Y aquí tenemos lo que sería la representación de los muertos, de los pobres. La foto no se ve tan bien, a pesar de que le hice algo de edición para que se pudiera observar mejor. Y aquí podemos, en el hospital provisional, hacinamiento de cadáveres en espera de la carreta fúnebre. El gráfico, uno de los periódicos de las revistas bogotanas que les dije, 2 de noviembre de 1918. Ahí ustedes pueden ver, pues hay más o menos unos 3 4 cuerpos amontonados que están en lo que sería la morgue, que no han abasto, que simplemente los cuerpos están tirados. También hay alguna posibilidad de que fueran cuerpos tirados en la calle, porque a veces la gente moría o moría dentro de un inquilinato de una casa y los sacaban y los dejaban en las calles. Y por ese momento, pues Bogotá tuvo como el aspecto fúnebre de ver personas muertas tiradas en la calle en proporciones bastante alarmantes. Pero miremos aquí cómo se está representando la muerte de ellos. La muerte de ellos se está representando de una forma grupal. No hay una identidad, no hay un individuo por el que llorar. Es un grupo de gente pobre muerto, ¿no? Y se ve que tienen harapos, malnutridos, tienen llagas, tienen cicatrices, ¿no? O sea, no están en su mejor estado. Y cuando se muestra a los enfermos vivos, también están en esas posiciones muy lamentables, ¿no? O sea, puede ser que aquí la foto sea algo truculenta, pero si estuvieran vivos realmente seguirían en un espacio y en condiciones igual de malas como se puede observar. Por ejemplo, en esta foto ya se comienzan a ver lo que serían las fotos comunes, que es muy curioso porque dicen que los enterradores, bueno, los enterradores no, que los cementerios tuvieron que contratar enterradores nuevos, pero que algunos se enfermaron, que ya nadie quería hacer eso. Pues la gente tuvo que comenzar a enterrar a sus propios conocidos y familiares. Aquí podemos ver pues lo que sería la fosa común para el momento. Podemos ver sus pintas características, ¿no? Muy diferentes a los de la persona de la élite, con sus asadones. Esta foto tomada por el gráfico el 2 de noviembre también, o bueno, publicada el 2 de noviembre, estos fue en un decreto, que es algo más o menos importante también, que también sale en el tiempo,
que es que se amplía el cementerio municipal. O sea, es algo que pasa el 31 de octubre, se amplía el cementerio municipal de los pobres, que para esa época era algo como algo importante, una política importante en todas partes, ¿no? Los pobres casi nunca tenían un lugar donde enterrarse, entonces, tanto por la moral católica o cristiana, protestante más bien, un cementerio de pobres siempre era algo que se necesitaba tener. Aquí podemos ver lo que serían las fotografías de lo que se mostraba en Caridad, que es otra cosa, otro aspecto que nos muestra la autora en su tesis, que es la caridad. Entonces, al inicio, ese es el comité de damas de San Victorino en repartición de comestibles. San Victorino en esa época no es lo que, como es hoy en Bogotá, ¿no? Que es un lugar, pues, no es el más bonito para ir, ¿no? Era un lugar donde vivía la élite, era un lugar donde vivía la gente prestante de bien. Entonces, por ejemplo, aquí en estas fotos no solo se busca mostrar la repartición, sino se busca mostrar la diferencia, ¿no? Aquí vemos personas con harapos, lo que es esta, más o menos esta señora de edad que está recibiendo una canasta, sé que su tez es oscura, no se sabe si realmente su tez es tan oscura como aparece en la foto, y eso que yo le metí un efecto de claridad en edición, pero sí se nota que, que las señoras pues son notablemente mucho más blancas. A pesar de que se pueda creer lo contrario, que la autora nos dice que igual en ese momento las fotografías eran seleccionadas y tomadas de cierta forma para que hubieran estos contrastes y que la gente estaba mucho más dispuesta a posar. Posiblemente esta no es una foto como se tomaría hoy con una cámara que toma una foto rápida, sino que ahí todos están posando. Por ejemplo, ahí podemos ver al gendarme, al policía que está mirando la cámara, más atrás podemos ver un niño. Y en la siguiente foto que les voy a presentar es lo que es la caridad de lo que sería la colonia extranjera, ¿no? Que aquí dice la colonia británica, entonces también es la colonia francesa, portuguesa, alemana, estadounidense. Todos ellos comenzaron a hacer estas obras de caridad. Aquí, digamos, ya no se ve tanto el personaje que vemos a la izquierda de la foto, el adulto, es el embajador, si no estoy mal. Eso tampoco la autora lo logra como a tener la certeza absoluta, pero aquí lo vemos que él ya no está en una actitud como es las damas que están otorgando la comida, sino que simplemente está supervisando este comedor para los pobres, mientras que hay otra persona que seguramente no es de la colonia británica, la que les está sirviendo la... Entonces, en conclusiones, la gripe española, primero, no viene de España. Tiene un camino epidemiológico muy interesante, a perder con las primeras cepas en Rusia, la Rusia rural, parte asiática, tirando hacia el extremo oriente ruso. En 1889-1890 se da una desconocida gripe que arrasa parte de estas poblaciones. Después llega a Estados Unidos, allá sufre una mutación en campos militares. Por el tema de la Primera Guerra Mundial, termina llegando a Europa y allá ya con la mutación que detecta el primer caso de mutación comienza a arrasar y después se comienza a regar por el mundo. Aquí en Bogotá realmente no se sabe muy bien hasta dónde llegó. En Colombia más o menos las epidemias duraron 4 meses en general, o sea, como desde que se reporta la primera en Bogotá hasta acá las últimas en Pueblito. Seguramente hubo muchos subregistros, regiones en las que ni siquiera se habrá, se habrá dado la noticia de que había esto. Tal vez en poblaciones más dispersas pues no fue tan grave, tal vez se puede haber visto como una gripe especialmente mortal, más no como la epidemia que se da en la ciudad. Entonces, conclusiones. La representación de una enfermedad es muy importante y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto. Como pudimos ver en las fotos y en los recortes de prensa, cómo se muestra a los actores es muy importante. Si te muestran así, con una carita así, toda angelical, es muy diferente a si te muestran pues muerto con un montón de otros cadáveres, o si te muestran con muletas, recibiendo un plato de sopa, desnutrido, con harapos, en una calle llena de desperdicios. Es muy diferente. Y aquí, a pesar de que la epidemia también golpeó muy fuertemente a la élite y que fue el primer segmento poblacional que más fuerte le dio y que la élite se la terminó pasando para las clases pobres de la ciudad, se representa que la pobreza y la suciedad en la que vivían los trabajadores en la ciudad es lo que causa la gripe. Ellos saben que esta gripe se está dando en todo el mundo, no sabían que tenían la noción de que había sido importada, pero de alguna forma
se justificó por medio de la sociedad y la pobreza de que estas personas que vivían en estos barrios eran los que habían traído la gripe o los que habían hecho los focos para que se, para que se expandiera. Así fuera completamente lo contrario. Podemos ver también con los recortes de periódico que esto suscitó varios debates, como los que voy a poner acá, sobre cómo tenían que vivir los trabajadores. En este momento lo que eran los trabajadores, los artesanos, ya tenían más o menos una organización importante. Espero que se hayan divertido con este video, que hayan aprendido algo, que hayan conocido cosas nuevas y trataré de vernos más o menos en una semana. Voy a ver de qué hago un nuevo video. Estaba pensando también sobre hacerlo sobre la reforma de París de 1850 hasta 1870 por el barón de Haussmann. También pensé hacerlo sobre como consejos de hacer una tesis, una investigación. La cajita de comentarios me lo pueden decir. Me ayudaría mucho si le dan un me gusta, si se suscriben y si comparten el video si les gustó. Que tengan un muy buen día, que estén bien en la cuarentena y no olviden lavarse las manos.